Vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos que hacen el esfuerzo de conectarse y aprender, Señor, que día a día buscan tu rostro, mi Dios, y buscan tu dirección, tu sabiduría, Padre amado. Yo te pido que nos des el entendimiento para comprender tu palabra y que seas tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con el libro morado. La semana pasada, para los que ya ya empezamos el libro morado, hablamos acerca del origen del pecado. Después estuvimos del origen del pecado, hablamos acerca de que Dios le dio un mandato a Eva de que no comiera del fruto. Y vimos cómo fue el que respondió, ¿verdad? El ser humano, que el ser humano se escondió, el ser humano pecó de desobediente. Y vemos que el origen del pecado fue la desobediencia y los resultados del pecado por haber desobedecido, pues dice la escritura aquí en Romanos que todos estamos bajo pecado, que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno. Entonces nos convertimos en seres caídos, en seres pecadores, en seres que merecen el pecado, que merecen el juicio. Pero Dios proveyó de una solución para que esto no quedara así, sino que Dios desea que esto sea redimido. Y ahí nos quedamos en la lección 3. Si hay alguien que ahí pueda confirmar que nos quedamos en la lección 3, ¿verdad? Creo que la alcanzamos, ya íbamos a terminarla, pero darle una repasadita rápida. En la lección 3 dice la solución de Dios para el pecado. Y Dios dice ahí dice en Romanos 6:23 ¿a qué llama Pablo vida eterna? A la dádiva de Dios. Y vimos que la dádiva de Dios era el regalo de Dios. Dios proveyó de un regalo para el ser humano, para que el ser humano entonces pudiera ser salvo. Dice, ¿por qué vino Jesús al mundo? Pues para que el mundo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ese es el propósito por el cual Dios envió a Jesús a morir en la cruz, ¿verdad? Y que era necesario, en la pregunta 3, ¿qué es necesario para el perdón de los pecados? El derramamiento de sangre. Vimos que la sangre de Jesús era necesaria que se derramara para que nosotros pudiéramos ser perdonados, porque vemos allí en la pregunta 4 que la sangre de Jesús nos justifica, nos perdona, nos acerca a Él, tenemos comunión unos con otros y nos ha liberado de nuestros pecados. Entonces era necesaria que fuera la sangre de Cristo derramada para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? La pregunta 5. Primera de Pedro 2:24 dice, llevó nuestros pecados. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21. Esto es para los que tienen el libro morado. Si usted no lo tiene, mi hermano, puede descargarlo. Allí el pastor puso el link para que usted lo pueda bajar. Segunda de Corintios 5:21 dice, Dios trató como pecador para reconciliarnos con Él. Entonces, Jesucristo recibió toda la justicia y todo el castigo por cada uno de nosotros. Gálatas 3:13-14, se hizo maldición por nosotros. Y la pregunta 6, ¿cuál fue la solución de Dios al pecado del hombre? Hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de nosotros. Entonces, vemos que Jesús pagó el precio por todos nosotros. Esa fue la solución de Dios por el pecado. Creo que terminamos y vamos a irnos hasta
hasta la lección 4. En la lección 4 dice, por gracia a través de la fe. ¿Sí estamos ahí? Bueno, dice, ¿es posible ser salvo por nuestras buenas obras? ¿Cómo somos salvos? Efesios 2, del 8 al 9, dice, no somos salvos por obras, sino que es un regalo de Dios, la salvación, por gracia somos salvos. Como decía al principio, mas la dádiva de Dios, que dijimos que era una dádiva, es un regalo, más la gracia, el regalo de Dios es lo que nos hace ser salvos. Aquí está diciendo la palabra de Dios que no somos salvos por obras. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para poder ser salvos. Cristo o Dios proveyó la solución a través de la muerte de Jesucristo para que usted y yo seamos salvos. La pregunta 2, ¿es posible ser salvo obedeciendo la ley? ¿Qué hace la ley? Romanos 3:20 dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. La ley de Moisés, la ley nos hace conscientes de qué es lo que es pecado. Pero eso no nos hace ser salvos. Cuando yo cumplo los mandamientos al 100% o al pie de la letra, eso no me hace ser salvo. Eso es el que yo cumpla los mandamientos de Dios es un resultado de la salvación que hay en mi corazón, del amor que hay en mí hacia Dios. Entonces, como vemos, la salvación no es por obras, es un regalo, es una dádiva de Dios. La pregunta 3, ¿qué enseña al creyente la gracia de Dios? Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces, la gracia de Dios nos enseña que, como le dije, Dios nos dio el regalo de la salvación, pero por ese amor y por esa pasión que ahora hay de nosotros hacia Dios, nosotros rechazamos la mundanalidad. 4. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo, mi hermano. Ya ve que cuando cuando teníamos nuestro estudio podíamos preguntar y la verdad que sí, extraño hacerlo. Si puede usted preguntar y aquí tratamos de conversar acerca del tema. 3. ¿Qué enseña al creyente? 4. ¿Por qué Dios nos salvó? Por su misericordia. Y como veíamos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay una persona que Dios dijera, bueno, esta persona es buena, voy a salvarla por eso, porque es más inteligente o porque es más de cierta forma. No, simplemente por su misericordia. Nosotros somos salvos por su gracia, que es por su regalo, y por su misericordia. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos que debían hacer para ser salvos? Dice Romanos 10, del 9 al 10, confesar a Cristo con su boca y creer en el corazón. Es simplemente lo que debemos de hacer. Una confesión que sale del corazón. Una confesión que va acompañada de fe de nuestro corazón. No solamente de labios, sino de un corazón que realmente desea aceptar a Jesús como su Salvador. La pregunta 6. ¿Qué deberían hacer todos los que reconocen al Señor Jesús? Hacer lo que Él nos dice. Fíjese qué importante, dice que lo que debemos de hacer todos aquellos que reconocen a Jesús es hacer lo que Él dice. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, quiere decir que somos hijos de Dios, porque Jesús dijo que las cosas que el Padre hace son las que sus hijos hacen, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:19, apártese de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora que nosotros
hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, debemos de apartarnos de la maldad, aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Qué pasaría si no existiera la resurrección? Primera de Corintios 15, el 14 al 19 y el versículo 14 que tiene usted ahí dice: nuestra predicación no serviría de nada. Versículo 15: resultaríamos falsos testigos de Dios. Versículo 16: si los muertos no resucitan, Cristo tampoco. Versículo 17: la fe es ilusoria y todavía estamos en pecado. Versículo 18: los que murieron también estarían perdidos. Y versículo 19: seríamos los más desdichados de todos los mortales. Fíjese, dice, ¿qué pasaría si no existiera la resurrección? Seríamos dignos de conmiseración. Pero tenemos un Cristo que vino, murió y resucitó para darnos vida eterna. Porque esa es la promesa y ese es el regalo, esa es la dádiva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Darnos la vida eterna. Estamos muertos en el pecado, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa quiénes seamos, necesitamos un Salvador. Jesucristo es el único Salvador verdadero. Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos ser salvos. ¿Ok? Nuestra salvación está basada en lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Bueno, aquí nos comentan que voy muy rápido, ¿verdad, mis hermanos? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que llenar las preguntas para que cuando ya estuviéramos aquí, pues sería más fácil solamente platicarlo y resumirlo, porque pues no nos daría tiempo a que usted escriba todas las respuestas ahorita. Y pues aproveche que está en casita, ¿verdad? Que no tiene muchas cosas que hacer. Agarre su libro morado y empiécelo a llenar hasta donde usted pueda avanzarle para que la próxima clase pues sea un poquito más fluida. Y así podamos, si usted tiene alguna pregunta en el tema, podamos platicarlo y podamos entre todos hablar acerca del tema. Sí voy un poquito rápido, pero porque pues doy por hecho de que muchos de ustedes ya llenaron las preguntas, ¿verdad? Sí, vamos en la página 7. La página 7, vamos en la pregunta 7. Yo estoy en otro. Ok. Entonces, El tema. estamos en el tema por gracia a través de la fe. Sí, algunos tienen las otras hojas y viene diferente, pero aquí es por gracia a través de la fe. ¿Ok? Vamos a ver esta parte, dice, para recibir la salvación debemos, número 1, comprender que somos pecadores sin excusa. Solo a través de la cruz de Cristo podemos ser salvos. Esta debería ser nuestra conclusión después de este capítulo. Entonces, para recibir la salvación, entonces usted y yo debemos de entender que somos pecadores, que no tenemos nosotros absolutamente nada de injerencia. Usted y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada para ser salvos. 2. Reconocer que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Este tema será cubierto en el capítulo 2, pero debemos de reconocer entonces que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Jesucristo es el único puente. No sé si recuerdan cuando les explicaba
que el hombre está totalmente perdido y separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y Jesucristo se puso como puente para que nosotros podamos tener esa capacidad de ir al Padre. Jesucristo solamente porque Él fue el único que murió por nuestros pecados. Nadie más, absolutamente nadie más, solamente Jesús. Y para recibir la salvación, número 3, responder como lo hicieron los primeros discípulos, apartándonos del pecado y poniendo nuestra fe únicamente en Cristo para la salvación. Este tema será cubierto en el capítulo 3. Más adelante vamos a ver eso. Hasta ahí todo está bien. Que somos salvos por gracia, que somos salvos por un regalo que no merecemos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al señorío y la obediencia. ¿Ya estamos ahí? El señorío y la obediencia. Dice aquí arriba en el encabezado: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El Señor dice en su palabra que Él no quiere sacrificios, que Él no quiere holocaustos, que Él quiere obediencia. Si usted se fija, el pecado primero que vimos fue el pecado de la desobediencia. Y es el pecado que ha abundado y sigue abundando hasta el día de hoy. Somos desobedientes por naturaleza. Y dice la palabra de Dios: bueno, ¿por qué me llamas ahora que yo soy tu Señor y no haces lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas? ¿Cómo Dios nos pide o dónde Dios nos pide que hagamos ciertas cosas? A través de su palabra. En su palabra Él nos da mandamientos, en su palabra Él nos da la enseñanza, las instrucciones de qué es lo que debemos de hacer, y es lo que debemos de hacer. Me he topado con mucha gente que dice: yo creo, yo pienso, yo digo que puede ser así. Pero Dios no nos está dejando abierto a que tú digas, a que tú opines, a que tú creas, a que tú pienses, sino ¿qué dice la palabra? Por lo que dice la palabra es lo que debemos obedecer. Entonces, cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, no solamente estoy diciendo, estoy aceptando a Jesús para que Dios me salve y me libre de este mundo y me libre del infierno, sino que también estoy aceptándolo como esa persona que va a mandar sobre mi vida, que va a instruirme, a guiarme y que yo voy a obedecer. Ahora Él toma el control de nuestra vida y Él manda en nuestra vida para que nosotros hagamos conforme dice la palabra de Dios. Dice lección 1, Jesús es el Señor. Jesús es a la vez Señor y Salvador. La mayoría de las personas quieren ser salvas del juicio del infierno. Sin embargo, la salvación no se consigue sin su señorío. ¿Qué significa entregarse al señorío de Jesús? No significa que nuestra salvación dependa de que seamos perfectos. Estar bajo el señorío de Cristo significa mantener una actitud de completa entrega y obediencia a Jesucristo. En otras palabras, no se trata de que usted y yo seamos perfectos, sino se trata de que cuando Dios diga algo, siempre nosotros digamos, sí, Señor. Aunque no nos parezca, aunque no estemos de acuerdo, aunque no entienda, debe de ser un sí anticipado. Eso es ser obediente. ¿Qué proclamó Pedro acerca de Jesús? La pregunta número 1. ¿Qué proclamó Pedro acerca de Jesús? Que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Maestro. Que a Jesús Dios lo ha hecho Señor y Maestro. Y Mesías. 2. ¿Qué escribió Pablo acerca de él?
Filipenses 2 del 6 al 11, versículo 6. Siendo Dios, no consideró ser igual a Dios. Versículo 7. Se rebajó tomando naturaleza de siervo. Versículo 8. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Versículo 9. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Versículo 10. Ante él se doble toda rodilla. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es para que compare sus respuestas con las que ahorita estamos dándole. Después ustedes pueden volver a ver el video y ver las respuestas y pues llenarlas, ¿verdad? Si no las alcanzaron a llenar. Pero mientras podemos conversar acerca y escuchar del tema. Entonces, ¿cómo deberíamos recibir a Jesucristo? Colosenses 2:6, como Señor. Entonces Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. No solamente nuestro Salvador, también es nuestro Señor, porque ahora Él gobierna en nosotros, ahora Él manda en nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús a aquellos que no le obedecieron? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús les dijo, bueno, ¿por qué me están diciendo que yo soy su Señor, pero no hacen lo que yo les estoy pidiendo que hagan? Pregunta 5. Según las palabras de Jesús, ¿quién entrará al reino de los cielos? Mateo 7, 21 al 23 dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Si ustedes se fijan, Dios siempre pide obediencia. Y ahí ustedes va en la aplicación personal, pues va a comentar qué es lo que usted aprendió acerca del señorío y la obediencia. Que Jesús, ¿verdad?, es el Señor y a Él debemos obedecer porque Él es quien nos manda, Él nuestro... O usted que trabaja en una fábrica, ¿verdad?, o en cualquier lugar, siempre tiene un jefe, una autoridad arriba de usted. Entonces usted debe de ser obediente y sujetarse a esa autoridad que Dios ha impuesto sobre usted. Lección 2, la puerta angosta. Lección 2, la puerta angosta. ¿Ya estamos ahí? La Biblia enseña que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. No podemos ganar nuestra entrada al cielo por nuestro buen comportamiento. Debemos recibir el regalo de la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, cuando la verdadera salvación ocurre, la evidencia de nuestras vidas cambiadas deberá ser obvia. Cuando hay una transformación verdadera en el corazón, cuando realmente Jesús entró en nuestro corazón y cuando dejamos que Jesús tome el mando de nuestro corazón, dice que nuestra vida será totalmente cambiada y será obvia. Será obvio que hubo un cambio dentro de nosotros porque recibimos a Jesús y porque dejamos que Jesús gobierne nuestras vidas. Mateo 7, 13, 20 dice, describa la entrada al reino de Dios. ¿Cómo es la entrada al reino de Dios? Es un camino estrecho el que conduce a la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que el camino a la vida eterna es un camino angosto, es un camino dificultoso. No todos van a entrar porque no todos están dispuestos a pasar las dificultades para entrar por ese camino. 2. ¿Cómo podemos decir quién es un creyente verdadero y quién no lo es? Dice el versículo 16, por sus frutos.
Jesús dijo, ustedes van a conocer el árbol por sus frutos los conoceréis. Cuando usted sepa que una persona es verdaderamente hijo de Dios, es porque usted va a ver frutos en esa persona. ¿Cuáles son los frutos que usted debe de ver en las personas o en usted mismo, verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas dice no hay ley. Cuando todos estos frutos se producen en nuestra vida, es que hemos nacido de nuevo, es que somos creyentes, es que somos hijos de Dios. Pero cuando estos frutos no están, pues quién sabe si seamos, ¿verdad? 3. ¿Cuál es el destino de aquellos que dan mal fruto? Versículo 19, se corta y se arroja al fuego. Mal fruto es otro término usado para referirse a un estilo de vida pecaminoso. Pecado es desorden, pecar es quebrantar los preceptos de Dios. Entonces, vemos que hay personas que dan mal fruto, que siguen viviendo una vida mundana, que siguen viviendo una vida de continuo pecado, como les hemos dicho. No quiere decir que nosotros somos santos y que nunca en la vida pecamos. Quiere decir que no practicamos el pecado. El Hijo de Dios no debe practicar el pecado. Sin duda, en algún momento pecamos de falta de fe o de no hacer algo o de hacer algo, pero es diferente cuando una persona practica el pecado. Está dando mal fruto y quiere decir que no es un hijo de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? En la pregunta 4, dice, lea Éxodo 20 del 1 al 17, versículo 3, no tengas otros dioses. El 4 al 6, no hagas ningún ídolo, no pronuncies el nombre de Dios en vano. Versículo 8 y 10, el séptimo día será de reposo para el Señor. El que sigue, honra a tu padre y a tu madre. El que sigue, no mates. El siguiente, no cometas adulterio. El siguiente, no robes. El siguiente, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y el último, no codicies. Todos estos son los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Ahí puede usted enumerarlos e irlos anotando. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que no obedecen la ley? Versículo 17 de Mateo 5. Que no pensara que vino a anular la ley. Versículo 18. Ninguna jota, ninguna tilde pasará sin que se haya cumplido. Entonces, cuando Jesús vino, no quiere decir que dijo, bueno, la ley ya no sirve, ahora vivamos por gracia. No, dice que vino a darle como ese plus a la ley. Porque Jesús dijo, bueno, no adulteren. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha adulterado en su corazón. Jesús vino a enseñarnos más allá de la ley. Vino a que viéramos que el pecado del hombre no solamente está en algo que ya lo llevas a la práctica, sino en algo que nace en tu mente y en tu corazón. A veces puedes estar dentro de tu corazón codiciando, teniendo envidia o deseando tener algo y ya estamos pecando. Jesús vino a enseñarnos a vivir y a que conociéramos la ley, el pecado. La pregunta 6, ¿qué nos lleva a Cristo? La ley. La ley nos enseña todo lo que nos enseña que está mal y que de esa forma nosotros podemos hacer las cosas bien. Por ejemplo, en las leyes de tránsito le enseña que si usted se pasa un semáforo lo pueden multar.
Entonces está transgrediendo la ley si usted se pasa un semáforo. Si usted roba, si usted miente, si usted engaña, está transgrediendo la ley de Dios. La ley nos muestra cuán pecadores somos. Nos enseña la gran necesidad de que tenemos un Salvador. La muerte de Cristo en la cruz alcanzó lo que nadie podía haber hecho por sí mismo. Sin embargo, no somos salvos para continuar viviendo en pecado. Dios nos salvó, nos libertó de una vida pasada, pero ahora tenemos que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué promete Dios a aquellos que le obedecen y a aquellos que desobedecen? Bueno, Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: bendición si obedeces y maldición a los que desobedecen. Entonces cada quien va a tener su recompensa. Si es obediente, bendición. Si es desobediente, maldición. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que aman a Jesús y aquellos que no? Juan 14, del 15 al 24, el que lo ama obedece sus mandamientos, y el que no lo ama no obedece la palabra. Y está muy fácil. Cuando usted ama, usted se somete y usted es obediente. Pero cuando usted no ama, usted se rebela y hace lo que le pega la gana. 9. ¿Qué dijo Pablo que no debe existir en nuestras vidas como creyentes? Efesios 5, del 3 al 5, dice: inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o avaricia, palabras indecentes, conversaciones innecesarias, ¿verdad? Chistes groseros, todo lo que está fuera del lugar. Dice Efesios que todo esto no debe de tenerlo el creyente. Hay creyentes que se ponen a estar platicando chistes, ¿verdad? Y dice que eso no hay necesidad de hacerlo. Somos nuevas criaturas, somos diferentes que las personas del mundo. Versículo 10. ¿Cuál fue su advertencia de lo que pasaría a aquellos que practican esas cosas? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Pregunta 11. Pregunta 11. ¿Cuál es la razón por la cual la gente vive en pecado y aún piensa que es cristiana? Qué importante es, 1 Corintios 6, 9, 11, Efesios 5, 6, dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Se engañan con argumentos vanos. Y sí, hay muchas personas que porque van a la iglesia, que porque ellos también de vez en cuando leen la Biblia, piensan que son salvos y que también son cristianos, pero siguen practicando el pecado, siguen viviendo una vida mundana. 12. ¿Qué es el engaño? ¿Qué significa ser engañado? Cuando alguien oculta la verdad, cuando la mentira la hace realidad, ¿verdad? También dicen que una verdad a la mitad es una mentira completa. Entonces, ese es el engaño, cuando ocultamos la verdad. Bueno, hasta aquí se termina la lección de la puerta angosta. Entonces, la puerta angosta nos enseña que el camino de Dios no es fácil. Por eso dice que es una puerta angosta, es una puerta estrecha en que no todo el mundo puede pasar. Hay sus filtros, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser verdaderos creyentes, dar frutos de que realmente Jesucristo vive en nuestro corazón y que no se menciona en nuestra vida
inmoralidad sexual, malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase de hoy. Nos quedamos en la puerta angosta, pero para la próxima clase, mis hermanos, llenen su cuaderno y en el señorío y el compañerismo. Trate de avanzarle bastante y vamos a alcanzar a tocar, yo creo, este tema, el arrepentimiento y el bautismo, así de que para que también lo llenen.